Hola, hola y más hola a los seguidores de lapolaca.com. Y aumento al ingreso salarial de los mexicanos. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? Inversión y costo-oportunidad. Objetivos. Bueno, ellos como lo hicieron. Trabajos. Encontrar nuevas oportunidades. Hacer las cosas diferentes. Nosotros como individuos somos responsables de la economía que estamos viviendo. Muchas gracias por escucharnos de nuevo en el podcast Tribu de La Polaca. Y en esta ocasión tenemos aquí de invitado a Roberto Ceniceros, empresario, emprendedor, juarense, de aquí de la frontera, del Paso de Juárez, del estado de Chihuahua, que está tratando de generar valor para sus clientes y vamos a hablar un poquito de lo que está haciendo y cómo eso le genera mejor calidad de vida a la gente con la que trabaja. Gracias, Jorge, por la invitación y gracias al equipo de La Polaca también por ser parte de este excelente podcast. Roberto, muchas gracias. Estamos muy contentos de que estés aquí. No, gracias a ustedes. Oye, pero pues, ¿qué onda? Vamos a empezar no sé si te querías presentar y platicarnos un poquito de ti. Claro que sí. Mi nombre completo es Roberto Marcos Ceniceros Sotelo. ¡Marco! 4 nombres, claro que sí. Nací en Hidalgo del Parral, Chihuahua. ¡Parralense! Así es. Los parralitos son bien orgullosos, Van a estar ahorita contentos. ¡Es parralito! Uno más. Yo pensé que eras juarense. No. Pues me hice juarense. Ya tengo casi 24, 25 años aquí en Ciudad Juárez. Pues prácticamente ya eres juarense, ¿no? Así es. ¿Tienes que 30 ahorita? 32? Tengo 30 años. 30 años, ok. 30 años, así Jovenazo, millennial. Así es. Y Juárez que me adoptó y me ha dado todo lo que tengo en esta vida. Como a muchos de nosotros. Así es. Cuéntanos, ¿qué has hecho? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué? Claro que sí. Como muchos aquí en la frontera, tuve la oportunidad de tener una educación en Estados Unidos. Uh-huh. Fui a la Universidad de Texas en El Paso, UTEP. Sí. Estudié mi carrera en Economía y Finanzas. Sí. Hice también mi maestría en Economía Financiera. Maestría. Así es. Okay. Así es, con maestría. ¿Qué tal la combinación? Una excelente combinación para la maquiladora. Sí, te encuentras, muchos de los perfiles que encuentras en el área de finanzas son contadores, son administradores, pero te encuentras en muy contadas ocasiones economistas que te puedan en realidad dar una proyección a largo plazo, que te puedan dar proyecciones, análisis, variaciones, qué es lo que uno puede ofrecer al mercado. Afortunadamente tuve la oportunidad de desarrollarme en compañías locales, maquiladoras, y es donde llevo ahorita 9, 10 años de experiencia. Ahorita me encuentro como contralor en un corporativo local, multinacional. ¿Ese es tu trabajo de día? Así es. Okay. Ese es el trabajo de te día. Mantiene. Así es. Es una empresa que tiene presencia en cuatro países, en Europa, en Asia, Estados Unidos, en México. Uh-huh. Así que ese es mi pequeño currículum vitae. Ahorita me encuentro como contralor corporativo. Ajá. ¿Y te gusta? Me encanta. ¿Por qué? Me encanta. Me encantan las finanzas, me encanta el impacto que tenemos nosotros. Las decisiones que nosotros desde el punto de vista de finanzas tomamos no afectan únicamente a los socios, a los directivos o a los gerentes con los que uno se encuentra, sino a las personas en las que uno tiene la responsabilidad social, que pueden ser desde la gente de producción, la gente de material, la gente de almacén, la gente de las áreas de compras, almacén, áreas que sean de soporte incluso para una maquiladora. Las decisiones que nosotros tomamos impactan 100% en las vidas de estas personas y en la ruta de la empresa. ¿Tienes algún ejemplo? Porque pues se oye muy suave, pero ¿cómo lo traduces eso a algo más tangible? Claro que sí. Un ejemplo, por ejemplo, es cuando estás haciendo una inversión de maquinaria. Uh-huh. ¿Como montacargas? Vamos a decir, montacargas. Okay. Tú estás haciendo una inversión de montacargas y tú tienes que hacer un análisis si quieres irlo a rentar a Estados Unidos o si lo quieres rentar aquí en Juárez. Uh-huh. Si lo quieres comprar o si lo quieres únicamente tener por préstamo, vamos a decirlo. Ajá. Si tú tomas la decisión y decir, ¿sabes qué? Yo lo quiero rentar aquí en Ciudad Juárez, lo más seguro es de que tú estás haciéndole un trabajo o estás agregando un trabajo más de mantenimiento, un trabajo más de distribución, estás dando un transporte, estás pagando un transporte para que te entreguen montacargas. Y una vez que tú ya lo tienes dentro de la maquiladora, las personas que lo van a estar utilizando. Estás incluso pagando por entrenamientos, estás pagando por tiempo, estás pagando por Y hasta los aparatitos de seguridad, ¿no? Los conos. Exacto. Entonces, no es únicamente el trabajo que tú estás desarrollando dentro de una empresa, sino los trabajos que están rodeando y que te pueden dar apoyo y soporte para esta inversión que estás realizando.
Sí, cada movimiento tiene repercusiones en muchas áreas, además de la que tomaste, ¿no? Así es. Y te digo, regresando de nuevo a lo de la responsabilidad social, si nosotros no tenemos esa conciencia, si no tenemos esa responsabilidad de hacer inversiones correctamente, a largo plazo, ni siquiera es a largo plazo, a mediano plazo empiezas a ver que tienes que tomar otro tipo de decisiones. Desafortunadamente las decisiones que nosotros pensamos de inmediato es en recorte de personal, ajuste de presupuesto, y eso contrae la economía no solamente de la empresa, ni siquiera del grupo, sino o estás hablando de una retracción, estás conteniendo la inversión localmente. Ok. ¿Cómo? Bueno, vamos a salir un poquito del tema. Porque ya me dio ya que empezaste con temas interesantes, ya quiero preguntarte. Adelante. Oye, veo ahorita, por ejemplo, que está muy fuerte el tema de NAFTA. Me imagino que estás familiarizado con la negociación entre los dos países y de que se habla mucho de que en el corto plazo se pudiera cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como NAFTA también. Y eso, pues obviamente hablan de que habría una repercusión inmediata en ciudades fronterizas como la nuestra, que pudiera haber una contracción en la actividad económica inmediato al anuncio de que NAFTA se cancela. Hay muchas empresas que no les importa que NAFTA se cancele. Si habría un impuesto del 3%, no nos importa. La diferencia de ingreso entre un empleado estadounidense contra un empleado mexicano es tan vasta que ellos muy probablemente se quedarían aquí, porque aún sin NAFTA les conviene seguir produciendo aquí en México, en Ciudad Juárez. Pero aún así habría una importante reducción en la cantidad de actividad económica de empresas extranjeras, las maquiladoras. ¿Cómo tú ves el prospecto de que eso suceda? ¿Qué crees tú que pasaría si llegara a cancelar NAFTA? Que yo siento que es una posibilidad muy real, tipo moneda 50-50, ¿no? Por probabilidad de que suceda o no suceda. Fíjate, en mis 30 años y con la experiencia profesional que tengo y la académica, te puedo decir, desde que tengo uso de memoria, México siempre se ha encontrado en alguna situación de crisis. México siempre se ha encontrado en una situación de desventaja, incluso en negociaciones. Sí. Estás hablando de crisis de evaluaciones, elecciones que puedan ser hasta fraudulentas, el nombre que tú le quisieras poner. Si nos vamos un poco más a la teoría de los financieros modernos, y vamos a decir las finanzas personales, escribe Robert Kiyosaki en su libro de Padre Rico, Padre Pobre, te dice: invariablemente las decisiones que tome el gobierno, nosotros como individuos somos responsables de la economía que estamos viviendo. Claro. Nosotros como empresa, nosotros como maquiladora, como grupo corporativo local, somos los únicos responsables sobre la decisión que va, o lo que va a estar ocurriendo. El tratado maquiladora tiene años aquí en Ciudad Juárez, es lo que nos ayudó a crecer. Pero siempre encuentras una manera, siempre encuentras con un contador fiscal, siempre encuentras con un abogado, siempre encuentras con alguien que salga con una idea y que te diga: oye, ¿y por qué no lo hacemos diferente? Las circunstancias de desventaja nos van a ayudar a encontrar nuevas oportunidades. Entonces, creo para la economía de nosotros aquí en Ciudad Juárez, al principio va a parecer un shock, pero claro lo que nosotros vamos a encontrar como un shock, después se va a presentar como una excelente oportunidad de crecimiento. Claro que sí. Y fíjate, yo concuerdo completamente con lo que tú piensas. Creo que a veces el reto es que el obstáculo es la oportunidad, ¿verdad? Dice Ryan Holiday. Y sí, de que yo lo que veo es que, por ejemplo, en cuanto empezaron a hablar de que se pudiera cancelar, el gobierno de México empezó a buscar alternativas. ¿A quién más le podemos importar maíz? ¿A quién más le podemos vender nuestros productos? ¿Con qué otros países podemos tener acuerdos de libre comercio? Que es difícil porque, vaya, es difícil vencer la facilidad geográfica, ¿verdad? O sea, la posición, el posicionamiento geográfico que nos da realmente una ventaja competitiva al tener comercio con Estados Unidos. Pero sí siento que se ha estancado terriblemente el aumento al ingreso salarial de los mexicanos, en gran parte por el
la presión económica de mantener los salarios bajos para mantener la competitividad con Estados Unidos. Entonces tal vez si se cancelara, tal vez sería una cosa benéfica en general para el mexicano promedio en el mediano plazo. Así es, y de hecho ahorita que estás mencionando lo de los sueldos bajos, con este incremento que hubo del 10% en el salario mínimo, todas las personas estamos como, bueno, ¿por qué un 10%? Si mira, debería estar por lo menos en 110, 120 pesos el salario mínimo. Lo que no nos damos cuenta es que un incremento del 10% en el salario mínimo, todos los créditos bancarios que se estén contratando con veces salarios mínimos es un incremento del 10% en tu tasa de interés. De esta manera, si tú vas y requieres créditos, ahí vas a tener un impacto de primera manera. ¿Qué sucede? Se empieza a contraer tu economía. Claro. No es únicamente la decisión a corto plazo o lo que nosotros queremos ver de 3 a 6 meses, sino lo que nosotros queremos resolver en los 3 o 6 años que vienen económicamente. Claro. ¿Y por qué? Bueno, y esto es una pregunta que viene de ignorancia realmente, porque yo comparo las dos economías, ¿verdad? Mucho. Siempre me he preguntado por qué un trabajo similar se paga 10 veces más, nomás porque cruzaste el riachuelo, ¿verdad? Pero bueno, mi pregunta es, ¿por qué en México, y no sé si sepas esto, pero es una pregunta al aire, adelante, ¿por qué en México tantas cosas dependen del salario mínimo? Por ejemplo, yo lo veo en las multas de tráfico, ¿verdad? Pero tú hablas de la tasa de interés, pero yo sé que hay 1000 cosas estructurales fundamentales que dependen directamente del salario mínimo y se miden en función de cuántos salarios mínimos esto, cuántos salarios mínimos aquello. ¿Por qué todo depende del salario mínimo aquí? Necesitamos tener, esos bienes de la teoría económica, necesitamos tener un punto de referencia, necesitamos indexar, necesitamos poder ponerle algo que nosotros pudiéramos estar cuantificando para poder hacer este tipo de operaciones que tú, como estás diciendo, las multas de tráfico, créditos bancarios, decisiones de inversión, etcétera. Préstamos incluso de gobiernos locales que te están haciendo para fondos de desarrollo de empresas, etcétera. Entonces tú necesitas tener algo que puedas utilizar como base, algo que puedas utilizar como fundamento. El salario mínimo en sí es algo que se instruyó, es algo que se hizo para poder tener al menos una base en tu economía, en tus finanzas, que tú digas, bueno, al menos mi gente cuando está productivamente activa me puede entregar esta cantidad de dinero. Entonces tú como gobierno al menos estás asegurando este monto de impuestos, este monto de contribuciones en IMSS, impuestos sobre la renta, Infonavit, etcétera. Todas las contribuciones sociales. Y eso sucede aquí en México y sucede en Estados Unidos. A lo mejor en Europa, sí, en Estados Unidos también sucede. Sí, ¿y se mide también allá en función del salario mínimo? Así es. Okay. Así es. Me parece que hace unos 10 años aproximadamente es cuando en Estados Unidos empezó a cambiar el salario mínimo. Lo primero que dijeron, bueno, realmente ahora me sale costeable estar pagando el salario mínimo o pagar un par de dólares más y tener un perfil que sea realmente, que me pueda generar valor a la actividad que yo estoy buscando. Y eso es lo que nosotros... Explícame, aterrízamelo porque no te entendí ahí. No hay ningún problema. Cuando nosotros hacemos una inversión, estamos buscando el costo de oportunidad. Es decir, ¿qué es lo que a mí me costaría o qué estoy dejando de comprar para poder tener esta inversión que quiero hacer? Okay. Cuando tú decides contratar a una persona por el salario mínimo, dices tú, bueno, ok, le estoy pagando, vamos a poner el ejemplo en Estados Unidos, que era el que estaba mencionando. Tú quieres hacer una inversión de salario mínimo a una persona, le pagan el precio que está como en $8.50, el salario mínimo. Dices tú, bueno, ¿y por qué mejor no puedo buscar a alguien que tenga un nivel técnico, que le tenga que pagar únicamente $2 más, pero me va a generar un valor agregado mayor? Va a haber una plusvalía en esa contratación de esta persona. Lo mismo sucede aquí en México. Desafortunadamente existe una disparidad entre los sueldos del salario mínimo y a lo mejor alguien en nivel técnico, pero la decisión va orientada hacia donde mismo. Es decir, ¿cuál es el costo de oportunidad de contratar un perfil salario mínimo? A lo mejor vamos a decir un estudiante de primer semestre de la carrera de administración. ¿Cuánto puedes decir? Oye, a lo mejor puedo duplicar el salario, me puedo contratar a alguien a lo mejor hasta recién graduado que ya tenga 4 años de experiencia. Claro. Eso es lo que nos permite diferenciar con los salarios mínimos tanto aquí en México como en Estados Unidos. Ok. Bueno, no, pues yo lo veo porque siento, y tal vez estoy equivocado, pero siento yo que si tantas cosas se miden con el salario mínimo, como por ejemplo, te digo de nuevo, las multas de tránsito, siento yo que es una manera de mantener empobrecida a la clase más baja de la población. Porque si el salario sigue subiendo, pero proporcionalmente
tienes que pagar más por los servicios y los productos que vas adquiriendo, pues entonces tu riqueza real se mantiene donde mismo. Hay una palabra para esto, se llama inflación. Y la inflación ha destruido más economías en el mundo que las guerras. Ok, cuéntame eso. Un ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, en Alemania les pagaban a las personas 2 veces al día porque la inflación que estaban manejando estaba en proporciones inmesurables. Con decirte que a las personas podían sacar del banco carretillas de dinero, o sea, los billetes de dinero en sí en las carretillas, y no valían un pan. Entonces... Como Venezuela ahorita, ¿no? Exacto. Entonces... Y como México, a lo mejor hace un par de años también. Nos encontrábamos en situaciones similares en el que tú dices tú, bueno, pues le quitamos 3 ceritos y luego vemos cómo andamos. Iba orientado hacia lo mismo. Tu inflación va aumentando constantemente. Aquí aumentamos el salario un 10%. El salario mínimo un 10%. Cuando la inflación en realidad está en el 7.5, 7.6%. Lo que sucede es de que ahorita apenas es noviembre. Bueno, sucedió el mes de noviembre. Vamos a empezar febrero, marzo, ni siquiera es el primer cuarto del año cuando otra vez vas a encontrar con una inflación mayor. Los salarios que se dan, los incrementos cuando no son para el salario mínimo, suceden en el primer semestre del año. Aproximadamente las maquilas así es como lo manejan y los corporativos. ¿Qué sucede? La persona que recibe su aumento hasta el mes de abril o mayo ya tiene 4 o 5 meses que su dinero vale menos que lo que valía hace 5 o 6 meses. Entonces tú dices que bueno, y te pregunto esto porque mencionaste el ejemplo de Alemania. Y por ahí estaba viendo que estaban platicando unas personas de que después de que Alemania se unifica, ¿verdad? La Alemania del oeste con la Alemania del este, Alemania estadounidense con la Alemania soviética, tenían una economía completamente distinta. La economía capitalista de Alemania del oeste era próspera, era muy productiva. Y la economía de Alemania del Este, socialista, era muy improductiva y tenía salarios completamente distintos. Y estaban manejando la moneda del franco alemán, ¿verdad? Sí. Antes de que el euro sustituyera la moneda. Y decían, bueno, porque ese es el único experimento en que eso sucedió, ¿verdad? Así es. Y que unen a Alemania y dicen, bueno, prácticamente Alemania del Oeste tiene que sostener a Alemania del Este porque, en efecto... aunque mantuvieron los salarios iguales, que eran mucho más altos en Alemania del Oeste, pero se mantuvieron igual, como unificaron la moneda, en efecto Alemania del Este tuvo un aumento salarial bastante significativo, porque el franco alemán del Oeste era mucho más valioso. Así es. Tenía más poder de compra. Pero, dicen, generaron un problema gravísimo para Alemania porque la productividad de Alemania del Este era muy baja. Tenían muy... deteriorados sistemas de administración de personal, de administración de recursos, había mucho desperdicio. En pocas palabras, la productividad era baja, entonces no había manera de sostener salarios tan altos con tan baja productividad. ¿Cómo relacionamos esto a México? O sea, ¿qué pasa? Porque yo veo presión de Estados Unidos y de Canadá de que en México tienen que subir los salarios, pero también se habla de que en México hay muy baja productividad y que excepto en empresas extranjeras, de las maquiladoras que tienen operaciones muy eficientes, en México en general hay muy baja productividad. ¿Cómo subimos los salarios y cómo mejoramos la economía del país si no hay esa productividad? ¿Cómo se genera esa productividad? Para poder llegar a aumentar productividades, primero tienes que hacer 2 pasos atrás. Y tienes que ver los fundamentos de qué es lo que podemos nosotros llamarle un crecimiento estable que puede originar después la productividad. Porque la productividad en realidad viene siendo, si lo ponemos del 0 al 100, viene siendo del 100 en adelante. Okay. Las personas somos contratadas en empleos o tenemos nuestros propios negocios y nosotros damos el 100%. Sí. Muchas veces escuchas, oye, pero pues, ¿tú me puedes dar un poquito más? Claro que puedo darte un poquito más, ¿no? ¿A base de qué? ¿O cuál es el costo-beneficio de dar un poquito más también? Para poder nosotros tener una base de crecimiento estable, y eso sucede aquí en México, en Chihuahua y en Juárez y podemos llamar en China, donde lo quieras llamar. Necesitas primero tener tus bases legales bien fundamentadas. Okay. ¿Qué significa eso? Una vez que tú tienes un Estado de Derecho firme, un estado de Derecho donde se respetan procedimientos, se respetan tiempos, donde se respetan instituciones. Que cada quien juega con las reglas del juego y cumple las reglas. Exacto. Cuando tú empiezas a hacer las cosas de la manera correcta, sí,
te puede originar o te puede llevar a donde tú quieres realmente llevar. Vamos a ponerlo, tú lo mencionaste perfectamente en la maquiladora. En la maquiladora tienes tus reglas del ISO 9001, donde son sistemas de calidad. Sí. Tú estás trabajando, estás haciendo reportes, estás haciendo entregas. Una vez que tú ya tienes este reporte y te dan tu certificación del ISO, tú puedes llegar al siguiente paso y puedes decir, bueno, ahora vamos por la siguiente certificación. Ahora vamos a empezar a trabajar en el siguiente proyecto, vamos a empezar a hacer los siguientes cambios. Quiere decir de que tú estás aumentando tu productividad basada en procedimientos comprobados, en instituciones que te están midiendo y que te pueden dar un resultado, que te pueden dar tu certificación o te pueden decir, ¿sabes qué? No te podemos certificar. Entonces, para poder llegar y aumentar esa productividad, primero tenemos que darnos cuenta de qué es lo que nosotros estamos haciendo o no estamos haciendo. Centrarnos en la realidad. Exacto. Hace un poco leí que debido al Facebook, al WhatsApp, al Twitter, las maquiladoras estaban perdiendo cerca del 30 al 35% de productividad. No inventes, es bastante. Sí, te la pasas en el WhatsApp, te la pasas en tus grupitos y dices tú, bueno, pues ahí me paso unos 10, 15, 20, 30 minutos. Esos 10, 15, 20, 30 minutos son para hacer reportes, hacer análisis, proveer información, que eso es lo que nosotros podemos llamarle un valor agregado real a la función que estamos desempeñando. Bueno, yo entonces, pues me preocupa mucho lo que comentas porque en México no hay un Estado de Derecho. O sea, de hecho hay reportes y países que hablan de que en México hay un Estado fallido. Casi, ¿verdad? Cuasi Estado fallido porque el gobierno no gobierna. Hay partes del país y hay gente que habla de estados completos en que son las organizaciones criminales las que tienen el control real de las cosas que suceden y no suceden en esas regiones, ¿verdad? Entonces, pues yo, por ejemplo, veo en partes de Juárez que está muy preocupante. Estaba platicando apenas ayer con un trabajador que está de mojado trabajando acá del otro lado de la frontera. Y es un excelente trabajador, el valor agregado en fin, es trabajador de la construcción, pero tiene un nivel de habilidad increíble y no puede recibir el salario que pudiera merecer en Estados Unidos porque no tiene un documento, ¿verdad? Y aquí no lo tiene porque aquí no hay la capacidad económica para pagar el tipo de habilidad que él puede proveer. Entonces, bueno, es una situación de esas que dices, pero... Adelante. Entonces, bueno... Él lo que me estaba diciendo es que se acaba de ir para allá, para Estados Unidos, porque él tenía una tienda aquí en Juárez y que le estaba generando alrededor en ingreso, alrededor de 50,000 pesos por semana, pero que para él eran como unos 23,000. Entonces, sin 40 y tantos % de utilidad semanal para su empresa. Y estaba generando muy buen recurso en una tienda chiquita, pero era muy eficientemente manejada. Una persona emprendedora que le estaba yendo bien y que llegan los criminales y le dicen la ubicación en la que estaba de la ciudad. No, pues lo empiezan a asaltar. Y le dicen, bueno, si quieres que paren los asaltos, tienes que darnos una cantidad, ¿verdad? Sí. Y dice, bueno, a mí no me da miedo. Pero pues aquí tengo a mi familia, esta es mi empresa familiar. Estas son cosas que suceden. Dice, yo sé que no tengo recurso. Yo sé que no puedo ir a la policía a pedirles ayuda. Yo sé que no, o sea, el único recurso que tenía es irme de aquí. Y dije, bueno, pues me puedo ir más dentro del país, donde está peor, o me puedo ir para acá. Y dije, bueno, pues ni hablar, ¿verdad? Y está produciendo ahora actividad económica alrededor de la frontera. ¿Cómo ves todo esto para llegar al... ¿Cómo ves tú eso? Yo veo que no hay un Estado de Derecho, no hay un padre, no hay a quién pedirle ayuda. O sea, yo veo que el gobierno no tiene la capacidad o no tiene no quiere hacer las cosas o no puede. No estoy seguro cuál es o si es una combinación de ambas. Pero ¿qué tan difícil es generar un Estado de Derecho en el que la gente se sienta confiada en que su gobierno tiene la capacidad de hacer el cambio necesario para que pueda haber prosperidad económica? Nosotros como ciudadanos tenemos la obligación, y yo creo que eso de aquí es donde arrancamos. Nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de votar y tenemos el derecho de ser votados también. Claro. Increíble. Buen tema que estás tomando. Nos damos cuenta de que en las elecciones tenemos a lo mejor un 30, 35, 40% de gente que va a votar. Y ni siquiera tomar en cuenta los votos que sean nulos. Vamos a decir únicamente las gentes que fueron a votar. Si siempre salen los mismos a votar... No hay que ser un genio, bien dijo Einstein. Dice, si estás haciendo las mismas cosas vas a tener el mismo resultado. Claro. Si estás saliendo la misma gente a votar, vas a tener la misma gente gobernándote. Hasta que realmente la gente quiera decir, oye, ya estuvo, ya basta de esto. Entonces cuando puedes realmente tomar una
una decisión. México no puede crecer, México no va a crecer mientras no existan empresas mexicanas. El sistema maquilador es un sistema en el que vienes, maquilas el producto y lo regresas a Estados Unidos y lo mismo sucede con el flujo de efectivo. A lo mejor aquí se quedan únicamente los sueldos y salarios, se quedan las inversiones, los carros, etcétera. Pero el flujo, los millones, se van de vuelta a Estados Unidos. Claro, claro. Empresas mexicanas, vamos a decir Cemex, Telmex, el Grupo Minlife, corporativos locales de aquí de Ciudad Juárez, son las empresas que en realidad están haciendo las inversiones aquí en Ciudad Juárez. Las inversiones que están haciendo en México. Pero ¿qué sucede, Jorge? Cuando nosotros volteamos y damos cuenta de que los impuestos que están pagando son casi el 45, el 50%. Y todavía tienes que pagar, como dijiste, las cuotas. Entonces, a lo mejor la utilidad que tú tenías, dices tú, bueno, pues ya no me conviene hacer este negocio. Claro. A lo mejor tomo la decisión de decir, ¿sabes qué? Pues mejor me voy con permiso a Canadá, me voy a ciudades en las que a lo mejor, o países en los que tenga permiso para trabajar sin ningún problema. Y México entonces empieza a reclamar y dice, oye, pero ¿por qué ya no pueden hacer transferencias mis paisanos? ¿Por qué ya nos quieren mandar dinero aquí a México? Eso sí lo reclamamos. Pero no reclamamos de que no existió un Estado de Derecho, de que no existió una seguridad para la persona de decir, bueno, quiero emprender. Claro. Como emprendedor te lo puedo decir. Muchas veces dices tú, bueno, ¿y si pongo un local? ¿Y si mejor sigo trabajando en mi departamento? Así por lo menos manejo un perfil bajo. Pero entonces, las personas que tienen locales, las personas que tienen inmobiliarias dicen, oye, pero pues que no me rentan. ¿Y qué sucede de nuevo? El gobierno dice, oye, pues te voy a bajar los impuestos para que tengas más locales en renta. Ah, perfecto. Bajas precios, la gente va y te renta los locales, a los 2 o 3 meses van y te piden tu cuota. Claro. Dices tú, y sabes que pues ya perdí los 8 o 9 meses que tenía de depósito de la renta, pero al menos estoy seguro. Al menos sigo aquí. Claro. Válgame. Pues está bien difícil. Fíjate, curiosamente estaba hablando con una cliente que queremos traer como cliente de La Polaca. Y es una profesionista de psicología. Y me decía que no quiere anunciarse. Sí le interesa tener más clientes, sí le interesa tener mejor mercadotecnia en internet. Dice, pero la pienso, dice, porque ahorita estamos escondidos en una casa. O sea, no es un local real, es una casa que por fuera no se ve que es negocio. Y entras y ya hasta que entras dices, ok, aquí sí es una clínica de psicología. Y si tenemos puros clientes que conocemos un poquito, estamos chiquitos, pero seguimos aquí. Dice, si nos empezamos a anunciar, si salimos al público, tengo miedo que para pronto nos caen y se vuelve peor. Y tenemos que pagar doble impuesto porque pagamos el impuesto de la renta y luego aparte tenemos que pagar el impuesto de los criminales, ¿verdad? Que es la cuota. Así es. Que pues, ¿qué tan competitivos podemos ser? Tenemos 2 patrones. Así es. Tienes incluso ya 2 gobiernos. 2 gobiernos, increíble. Sí. Se te convierten en 2 gobiernos, se te convierte en una carga... 2 desgobiernos, diría yo. Pudiera ser. Y es el mejor ejemplo, es lo que te comentaba. Por ejemplo, en el departamento manejo lo de los cursos, manejo consultorías, manejo finanzas, manejo clases. Incluso cuando salgo tarde de la oficina, llego todavía a trabajar un rato a la casa. Se convierte tu casa en una oficina. Cuando bien podrías tener un espacio que podrías estar generando de nuevo una economía más productiva, pero que no se te permiten las condiciones actuales para poder tomar esa decisión. Qué bueno que tocas ese tema porque ya nos salimos muchísimo de lo que veníamos a platicar. Es que se pone muy interesante y pues no puedo evitar. Oye, tengo esta duda, cuéntame, pero bueno. Entonces me decían que quería que me contaras un poquito de nosotros. Por eso decía que habías hecho. ¿Cuál es tu empresa? Tú eres un emprendedor mexicano que estás invirtiéndole, que estás apostándole a la ciudad y aquí a la región. ¿Qué es lo que estás haciendo? Okay. Mi empresa se llama el Centro de Desarrollo Financiero. Es una empresa que se dedica a la consultoría, análisis, cursos, diplomados en el área de finanzas. Nosotros le agregamos valor a las personas en el momento en el que ellos van y toman su diplomado. Ellos son capaces, y esto yo se los firmo, ellos son capaces de sostener una entrevista, sostener una discusión, iniciar un proyecto de finanzas por su propia cuenta. El valor agregado de las personas o el valor agregado que ellos van a estar ganando sobre este diplomado es lo que a mí me hace crecer. Ok. Mi filosofía es de que si ellos salen satisfechos de estos diplomados, de estos cursos o incluso de mis servicios de consultoría, ellos mismos me van a dar la propaganda que yo ando
que yo ando buscando. Claro. El éxito de ellos es el éxito tuyo. Así es. Afortunadamente, me siento muy orgulloso. Tenemos ya casi 200 personas que lo han tomado aquí en Ciudad Juárez. Uh-huh. De todas las maquiladoras que existen aquí localmente. Si me puedo aventar el comercial. Claro. Hasta de Bosch, Electrolux, Lear, Delphi, Johnson & Johnson, Johnson Controls, Visteon, Stoneridge. Son las empresas grandes de despachos como BDO, despachos como PwC, Mancera, Ernst & Youngs. Son empresas que son consolidadas y que buscan los servicios de consultoría, que buscan servicios de capacitación para su personal, que los quieren hacer crecer. Entonces, ¿tus clientes son más profesionistas activos que buscan mejorar y que buscan proveer más valor a la empresa para la que trabajan? ¿O es más la empresa que busca que su fuerza de trabajo esté bien capacitada? Fíjate que te sorprenderías, pero en realidad son las personas las que están buscando este crecimiento. Ah, ok. No son las maquiladoras. Ellos van y buscan que las empresas les proveen este servicio, pero en realidad las personas me dicen, ¿sabes qué, Roberto? Dice, ¿podrías echarme la mano? Dice, porque la empresa no me lo quieren pagar. Claro que sí, no te preocupes. Y de hecho, yo una de las cosas que platico con ellos, les digo, mi intención no es hacerme rico con esto. Ajá. Mi intención es dar lo que tú sabes. Es servir. Claro. Porque en el momento en el que uno está sirviendo, en el momento en el que uno tiene un propósito, entonces puedes crecer, puedes dar más de esto que estás haciendo. Ah, qué padre, híjole. Comparto la filosofía. Oye, pero bueno, entonces, aterrízame un poquito más porque algunos de nosotros no somos tan adeptos en esto de finanzas y eso. Si yo, ¿qué tipo de profesionista soy? ¿Qué tipo de trabajo tengo que me beneficiaría tomar un curso contigo? Claro que sí, mira, vienen personas con perfiles de ingenieros industriales, ingenieros civiles, arquitectos, contadores, administradores, financieros, lo han tomado incluso abogados, personas que están arrancando su propio negocio o personas que ya tienen su negocio y que lo están administrando. Lo que yo les instruyo, lo que yo les comparto es la experiencia que tengo de 9 años en el área de costos y casi 5 o 6 años de experiencia como contralor. Es cómo manejar tus costos. Okay. El precio de venta, eso lo rige el mercado. Es muy difícil de que tú puedas decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que me pagues $1,000,000. Bueno, pues a lo mejor lo puedes pedir, pero que alguien vaya y te lo pague es diferente. Claro, lo que sí tienes control es sobre tus costos. Okay. Y es lo que nosotros podemos administrar. Y eso es lo que yo comparto con ellos. Técnicas de administración de costos. ¿Cómo se pueden volver más y más eficientes? Ahorita que precisamente hablábamos de la eficiencia. ¿Cómo nos convertimos en más eficientes? Y es únicamente, y la clave, se los digo, y es muy sencillo. Y lo comparto con tu público. No gastemos en cosas que no tenemos que gastar. Ok. Tan sencillo como eso. Enfócate en lo que te tienes que enfocar. Haz los gastos y las inversiones que tienes que hacer realmente. Sucede en muchos negocios y muchas empresas vienen y me platican y me dicen, oye, es que acabamos de comprar una Suburban, acabamos de hacer esto. Dice, pero pues es que yo necesito personal. Es en donde entonces dices, bueno, acaban de comprar una camioneta, acabas de hacer una inversión de 1.2 millones de pesos. Sí. Pero no tienes el personal que requieres para que tu empresa pueda ser realmente productiva. Claro. En el momento en que tu empresa empieza a ser productiva, solita te empieza a dejar dinero. No es necesario traerte 20 perfiles ni nada. Es únicamente que encuentres la clave en dónde estás gastando, que no deberías, para enfocarte en lo que sí deberías estar haciendo. Sí, fíjate, yo creo que... Y yo también soy culpable de esto. A mí me encantan los carros. Pero veo muchas empresas chiquitas que en cuanto agarran poquito dinero, lo primero que hacen es camionetón, una pick-up, un vehículo empresarial, le ponen los logos y sí veo, y bueno, pues es que se me hace que no están listos para eso, porque el vehículo, pues, bueno, si eres el dueño, ¿verdad? Y de todos modos tienes que traer un vehículo y pues le quieres poner los logos, bueno, eso es una cosa. Pero ya comprar vehículos para la empresa, sobre todo porque se deprecian y no valen nada, como lo vas pagando, deja de valer. Así es. Entonces, pues sí, yo trato mucho de no pensar mucho en eso, porque yo sé que me encanta. Si yo pudiera comprar todos los vehículos, tener todos los logos Pero ¿qué tipo de gastos son los que los empresarios hacen que tú crees que son comunes, pero que tal vez deberían pensar 2 veces antes de hacerlos? Uno de los gastos que hacen precisamente es el de los vehículos. Ajá. Inversiones que hacen a nivel personal. Es decir, bueno, Okay. pues ahora voy a empezar a comprarme ahora. Me está yendo muy bien. ¿Qué te parece si me compro un terreno en X lugar y me empiezo a construir que tenga X número de cuartos mi casa y empiezo a hacer eso, empiezo a hacer lo otro? A incrementar el salario personal. Exacto. Okay. Cuando en realidad lo que estás buscando es de que tu negocio sea el que crezca. Claro. Invertirle primero a la gallina. Exacto. De los huevos de oro antes de
Exacto, esa es la clave del capital, de la inversión, de un negocio, de un emprendedor. Como dices tú, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres empezar el primer año y traer el carrazo? ¿O empezar el primer año y decir, sabes que el primer año ya tuve utilidad? Claro. Que te puedo decir, el 90-95% de las empresas no los genera. A lo mejor el primer año, muchas veces escuchamos estas palabras que dicen, bueno, es que es el primer año, estoy arrancando. Bueno, puede ser el primer año, puede ser el año número 20 y así te la puedes llevar. Puedes llegar hasta tener 50, 60 años en el negocio y aún así pensar de que estás arrancando. Hay un autor que se llama Grant Cardone. Me encanta. Que tiene su libro de 10X, se llama 10X. Dice, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? No, pues yo quiero un yate, quiero un avión y quiero comprarme el estado de Texas. Bueno, ¿por qué no vas más grande? ¿Por qué no te compras una marina? ¿Por qué no te compras Estados Unidos? ¿Por qué no te compras todos los aviones del mundo? Ese switch que nosotros a veces no podemos cambiar es lo que yo trato de hacer cambiar en estos cursos y en estos diplomados. Es las personas que se den cuenta de cuáles son las decisiones que nosotros tomamos que no nos permite llegar a ese nivel que queremos alcanzar. Me gusta. Oye, y tocando ese tema, de los libros, a mí me encantan muchos autores contemporáneos, que son los que más leo, como Grant Cardone, que tú mencionas, pero es difícil, es difícil definir un libro favorito cuando lees, porque dices, pues, depende de qué quieres hablar, ¿verdad? Así es. De empresarios, de finanzas, de economía, pues depende, cada quien tiene su libro favorito de diferentes temas. Pero bueno, entonces una mejor pregunta, que me la fusilé de Tim Ferriss, Adelante. es ¿cuál es el libro que más has regalado? El libro que más he regalado y el libro que incluso te puedo comentar que he leído más, se llama Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Ah, me encanta. El clásico, ¿verdad? Así es. Este libro te puedo comentar, lo he leído cerca de unas 15 veces. Claro, claro. Y lo he regalado al menos en unas 10 ocasiones. Y es la clave, la clave te lo dice el título del libro. Piensa y hazte rico. Claro. Y dices tú, no, es que yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Jorge, es tan fácil empezar un negocio porque lo único que necesitas es tener una idea. Y con la idea puedes ser el hombre más poderoso del mundo o puedes ser el hombre más débil del mundo. En el momento en que uno se decide hacer este tipo de cambios en su vida, solas empiezan a ocurrir todos los eventos, los sucesos que uno está esperando que le lleguen. Ok. No, pues me encanta Sí, fíjate, yo necesito leerlo otra vez, pero sí lo he leído varias veces y lo que he batallado es implementarlo. Porque lo le digo, estoy de acuerdo, tiene razón, voy a escribir el parrafito que me dice, lo voy a leer todos los días y lo hago por 2 semanas y lo dejo. ¿Tú cómo recomiendas porque pues, ¿cómo recomiendas? ¿Lo has hecho tú? O sea, ¿lo haces todos los días? Sí, así es. Tener tu verso, ¿cómo leer? Tu oración, tu párrafo, ¿Sí? ¿Cómo le llama? Que tiene un nombre, ¿no? Tu moto, vamos a decirle tu motivación, tu frase. Sí, así es. Tu principal motivo de trabajo. Así es. Fíjate que yo creo que para seguir con él. Exacto. El segundo libro que yo creo te podría comentar que he leído más y que también lo he regalado es el del vendedor más grande del mundo. Ah, el de Oz, ¿quién sabe qué? El de Og Mandino. Oz Mandino. Og Mandino. Es un libro que trata sobre pergaminos que le están entregando a una persona para que se convierta en el vendedor más grande del mundo. Ajá. En el primer pergamino, me parece a la mitad, menciona una frase que dice: si me he de convertir en esclavo de los hábitos, me convertiré en esclavo de los buenos hábitos. Y es en donde viene todo el cambio, es en donde viene en realidad lo que te permite alcanzar los objetivos. Fíjate que sí, lo empecé, pero no lo acabé porque no me gustó. Y se me hizo que estaba así medio vago, no sé, no. Tal vez estaba muy joven todavía. Pero sí, qué buena idea, porque a mí me gusta una frase que habla de hábitos, de que los hábitos, los malos hábitos son fáciles de tomar, pero difíciles de vivir con ellos. Y los buenos hábitos son difíciles de adoptar, pero fácil vivir con ellos el resto de tu vida. Así es. Entonces me gusta esa frase porque digo, hacer ejercicio es súper difícil, mantener la constancia, comer bien es súper difícil, pero ya cuando tienes el hábito, ya pasas el primer año, los primeros 2 años de generar y forzarte realmente a seguir ese hábito. Es cuando dices, qué padre, ya que es fácil hacerlo, qué padre vivir el resto de mi vida con este buen hábito que acabo de adquirir para mí mismo. Así es. Los hábitos son lo que nos define como personas. Puedes tener muy buenos hábitos, puedes tener muy malos hábitos. Y eso es lo que en realidad vas a decir. Vas a decir, oye, mira, esta persona hace esta actividad y esta otra actividad. Vas a decir, es una persona que en realidad
me genera incluso a mí valor agregado, me conviene tenerla aquí cerca. Menciona Napoleon Hill, eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Entonces, si tú estás rodeado de personas con excelentes hábitos, lo más seguro es de que tú también tienes un par de hábitos muy buenos. Ajá. Si tú estás rodeado de personas que no te generan valor agregado, entonces es una llamada de atención, porque quiere decir de que a lo mejor no tenemos nada de valor agregado que podamos estar proveyendo a nuestra sociedad. Deja tú al mercado, a la sociedad. Uh-huh. No, me encanta el tipo de sinergia que estamos descubriendo. Interesante. Oye, tengo otra pregunta que un poquito cambia de tema la conversación. ¿Qué compra ¿Qué compras hecho recientemente? La pregunta es de $100, pero me habías contado que la cambiaron un poquito, que es una diferente, que te ha hecho un cambio sustancial, mucho mayor que el valor monetario de tu compra. Muy bien. La mejor inversión que he hecho en los últimos 3-4 años, te puedo decir, no es el carro que traigo, no son los viajes que he hecho, no es el reloj que uso, no es la ropa que me pongo. La mejor inversión que he hecho ha sido en mí mismo. Hace un año, exactamente hace un año, tuve la oportunidad de ir a San José, California, a asistir a uno de los eventos de Tony Robbins. No inventes. El de Unleash Your Power Within, que es saca al gigante por dentro. Que llevas adentro. Ha sido una de las mejores experiencias que he vivido en mi vida. Te lo puedo compartir. Una de las mejores experiencias de mi vida. Es algo que te lleva a pensar o a replantearte lo que en realidad estás haciendo. Si tú quieres realmente seguir con este ritmo, esta rutina que uno lleva el día a día, o en realidad vivir, disfrutar, tener la experiencia de ser una persona plena y decir, todo me va a llegar porque estoy trabajando para alcanzarlo. Y tengo un objetivo. Y sí es cierto, y no tiene nada de malo tener un objetivo de querer comprarte un yate. Los he buscado también en internet, no tiene nada de malo. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer para poder lograr ese objetivo? ¿Qué es lo que tengo que trabajar para poder llegar ahí? Y cuando nos ponemos entonces en perspectiva y decimos, bueno, pues si salgo todos los fines de semana, si hago estos gastos, si hago estas compras, pues lo más seguro es de que no voy a poder alcanzar a comprarme mi yate. Claro. Entonces tengo que empezar a enfocarme en realidad en las cosas que sí puedo controlar. Y decir, bueno, eliminar malos hábitos y empezar a enfocarme. Tony Robbins tiene una frase también que comparte con la gente, que es su motivación. Incluso te pide que lo rayes en el espejo. Y una de las frases que dice, desafía las estadísticas, dice, defy the odds. Desafía las probabilidades. Desafía las probabilidades. Desafíalas. Porque entonces, ¿cómo vas a saber de lo que estás capaz de... ¿Cómo vas a saber lo que eres capaz de hacer? Claro. Si no estás dispuesto a dar ese paso adelante, a tomar ese riesgo que muchas veces, incluso desde el punto de vista de emprendedor, dices tú, bueno, pero pues si me está yendo muy bien y tengo mi sueldo semana con semana, ¿y qué pasa con las vacas flacas? ¿Y qué pasa? Toma el riesgo. Claro. Toma el riesgo, porque si no nos vamos a arrepentir más de las cosas que no hicimos que de las cosas que sí hicimos. Fíjate, ahorita venía... a mí me gusta escuchar libros en audiobooks. Y estoy leyendo uno que acaba de salir de Jay Dalio. Le dicen el legendario Jay Dalio, inversor y inversionista y empresario. Entonces, hablando de sus principios, dice que toda su vida escondió o lo mantuvo en secreto cómo él lograba el éxito, pero que ahorita está en una parte de su vida, ya llegaba, ya es un adulto, pues en unos 59, no sé qué edad tenga, pero ya no está joven, pues. Y dice, es una etapa de mi vida en la que quiero ahora dar, quiero aportar, y ya no obtengo placer de obtener más dinero y más recursos, porque ya los tengo todos, o sea, ya cuánta riqueza es suficiente, ¿verdad? Eso ya no me da satisfacción. Ahora lo que me da satisfacción es ayudar a otros a obtener la riqueza. Entonces, como que llegas a un punto en el que quieres ser mentor en vez de seguir creciendo, ¿verdad? Y bueno, él está ahí. Y habla de eso, habla de que en varios momentos cruciales de su carrera llegaba la gente y le decía, no, es mucho riesgo, no vale la pena seguirle por aquí, mejor hay que darle por acá, porque estaba en un momento en el que su empresa necesitaba contratar muchísima más gente para poder crecer. Y dicen, pero es que si hacemos eso, le decían, estamos arriesgando la cultura de la empresa que tenemos. Entonces,
hay el riesgo de que se pierda lo que hemos logrado y que no podamos vamos a invertir muchos recursos en la contratación, la capacitación, en la adiestración y todo esto de la nueva proyecto que traemos de CICE, pero tienen razón, todo esto son preocupaciones válidas, pero la alternativa es no hacerlo, y la alternativa es quedarnos, es no poner a prueba el potencial que tenemos, es no crecer al máximo nivel que esta empresa es capaz de crecer. Y entonces no es nada más la alternativa de qué va a suceder y cuál es el riesgo si lo hacemos, sino cuál es el riesgo de no hacerlo. Así es. ¿Verdad? De quedarnos donde estamos. Entonces, el riesgo de no tomar el riesgo. Así es. Fíjate que ahorita que mencionas este autor y este emprendedor, en los 1900, incluso Rockefeller y Carnegie, cuando habían alcanzado el máximo esplendor de sus negocios, empezaron a hacer una competencia ahora por quién construía más librerías. Ajá. Y lo mismo sucede ahora con Bill Gates, que dice, bueno, voy a empezar no solamente a construir las librerías, dice, las librerías ya están construidas, dice, ahora voy a empezar a... Las bibliotecas. Las bibliotecas. Voy a empezar a hacer esta inversión en libros. Entonces los estudiantes de universidad tienen acceso a libros de $200-250 que son pagados por la fundación de Bill y Melinda Gates. Ay, pues ¿cómo nos traemos aquí a Juárez? No hay bibliotecas. Así es. Y esto, y cuando tú lo pones en perspectiva y ves personajes como estos, te das cuenta de que hubo algo que también pudo haberles causado ese miedo o ese detenerse de tomar una decisión, pero que en realidad tomaron el riesgo y lo usaron como un aliado para alcanzar los objetivos que querían alcanzar. Ok, me gusta. Bueno, déjame te hago otra pregunta. Me gustaría preguntarte, me gustaría poner un estudiante, ¿verdad? Ambicioso, emprendedor, que quiere trabajar, que le gusta aprender, que está a punto de graduarse de la universidad. Tú, que sea inteligente, ¿tú qué le recomendarías al salir, al graduarse? Pero igual de importante, o tal vez hasta poquito más importante, ¿qué le recomendarías que haga y qué le recomendarías que no haga? A persona ideal, inteligente, de nuevo, trabajadora, emprendedora, ambiciosa, que quiere trabajar, que quiere salir adelante, quiere ser exitosa, y está a punto de graduarse y entrar a lo que le llamamos, entre comillas, el mundo real. ¿Cuál sería qué le dirías tú con tu experiencia y lo que has hecho en tu vida? Con mi experiencia yo les compartiría, Jorge, que no escuchen a lo que las otras personas les están diciendo. Incluso lo que ahorita les estoy comentando. Que tomen sus propias decisiones. Que tomen sus propias Escúchenme, decisiones. pero con lo que dicen, con un granito de sal, ¿verdad? Que tomen sus propias decisiones. Nosotros somos el cúmulo de las experiencias que traemos. Que traemos nosotros, que traen nuestros padres, que traen nuestros abuelos y bisabuelos. Entonces, el Jorge de ahorita, el Roberto de ahorita, somos un cúmulo de experiencias. Es una programación que ya traemos de vidas anteriores. No son ni siquiera nuestras vidas, las vidas de nuestros padres, abuelos, etc. Cuando quieres tomar una decisión, esa programación que ya traemos no nos permite dar ese salto, no nos permite tomar esa decisión. Cuando vemos empresarios, políticos, administradores que alcanzan objetivos, dices tú, bueno, ¿ellos cómo lo hicieron? Bueno, tomaron una decisión y la decisión fue hacer las cosas diferentes. Entonces, si yo te pudiera decir qué sí les recomendaría a las personas que están a punto de salir a lo que le llamamos el mundo real, es toma una decisión. ¿Toma decisión de cómo? Toma la decisión de cambiar, toma la decisión de no cambiar, toma la decisión de hacer, toma decisiones. Creo que vivimos ahorita en una sociedad en la que permitimos que sean otras personas que nos tomen las decisiones. Sí, por eso la gente no vota, ¿verdad? Exacto. Piensa que no es importante. Y que dicen, bueno, pues que van a ganar los mismos. Claro que van a ganar los mismos si siguen votando los mismos. Claro. El día que tú dices, bueno, ya estuvo, ya me cansé. Va a suceder lo mismo que sucede en Europa, cuando dicen y salen y marchan y dicen, oye, ya nos cansamos de ese tipo de gobierno, queremos diferencias, queremos algo diferente. Esperamos. Exigimos algo diferente. Pero ¿qué sucede? Y diferente mejor. Exacto, diferente mejor. Es muy importante. ¿Qué sucede cuando aquí en Ciudad Juárez, en Chihuahua y en México, pues le puedes cambiar el nombre, le puedes cambiar el color, pero siguen ocurriendo las mismas cosas? Quiere decir de que entonces no son las personas que nosotros necesitamos tener, no son los administradores que nosotros necesitamos tener. Necesitamos exigir más. Pero si no exigimos más, pues vamos a seguir teniendo lo mismo. Claro. Si no exigimos transparencia, si no exigimos justicia, si no exigimos Estado de Derecho,
pues vamos a suceder como los últimos 30 años, que son los que yo recuerdo que he vivido. Que sucede lo mismo: extorsiones, secuestros, balaceras, fraudes electorales, devaluaciones, tipos Corrupción. de cambio, corrupción, etcétera. Ok. Pero bueno, entonces tomar decisiones. Toma tu de decisión. qué quieren hacer y qué no quieren hacer. Así es. Ok. Y tomar acción. Tomar acción. Así es lo más importante. Cuando tomas acción, las cosas suceden. Claro. Pero si quieres estar esperando que las cosas sucedan por sí mismas, eso no sucede. Está bueno. ¿Alguna otra cosa quieres agregar, Roberto? No, muchas gracias a ti, Jorge, por la invitación y a tu estimado público que nos está escuchando. Oye, pero espérame, antes de que te despidas, cuéntanos una vez más de tu empresa, qué haces, dónde te podemos encontrar, cuál es tu método de contacto, y qué valor agregado le das tú a tus clientes. Claro que sí. Nos pueden encontrar en la página de Facebook, facebook.com/. Desarrollo Financiero de Juárez. Ok. Encontrar nuestra página, ahí es donde ofrecemos nosotros nuestros cursos, es donde la publicidad la estamos manejando, estamos buscando otras opciones. Tenemos nuestra página de internet, www.cdfmexico.com, en donde también nosotros tenemos incluso las experiencias que nos han compartido estudiantes que han tomado este diplomado. Y lo que nosotros les dejamos a las personas es el valor agregado, las experiencias y dejarlos 100% satisfechos de este trabajo que estamos realizando nosotros en los últimos 2 años. Ok. No, pues bueno, te agradezco mucho. Qué bueno que dejaste esos datos para la gente que esté interesada en escuchar un poquito más de tu experiencia y el tipo de temas que les puedes ayudar a aprender y a hacerlos más competitivos. Y esperemos que te vaya muy bien en este proyecto empresarial que estás llevando a cabo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por estar con nosotros, Roberto, y a la audiencia, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que se hayan quedado hasta el final. Cualquier cosa, duda, comentario, estamos a sus órdenes y estamos escuchando, leemos todos los comentarios estamos buscando mejorar. Entonces, si tienes algún comentario positivo o negativo, somos todo oídos. Hasta luego, muchísimas gracias.